Buenos días. Esta es nuestra clase de esta semana, la sesión 8, para los estudiantes de los grupos E, F y B, la que se realiza el día martes, y para los estudiantes del grupo A se realiza el día jueves 19 de marzo. Los temas que trataremos son medidas de estandarización, medidas de forma, distribución de probabilidad tanto para variable discreta como para variable continua, función de distribución de probabilidad tanto para variable discreta como para variable continua. Pero antes de entrar al tema, vamos a hacer un repaso de los temas vistos utilizando Excel. Hasta ahora lo que hemos hecho es un análisis descriptivo, suponiendo que nuestra investigación es un censo. El primer paso del análisis descriptivo, recordémoslo, es construir la tabla. El segundo paso es calcular o construir las gráficas. El tercer paso es calcular las medidas, que en el caso de un censo reciben el nombre de parámetros y se denotan con letras minúsculas del alfabeto griego. Y posteriormente, para finalizar el análisis descriptivo, hacemos un análisis. En este curso llamamos análisis a la interpretación de una frecuencia de cada tipo y de todas las medidas calculadas. Vamos a iniciar entonces nuestro repaso en Excel. Supongamos que tenemos 15 datos de una variable aleatoria, que en este caso es el colesterol y está medida en miligramos por decilitros de sangre. El propósito, el objetivo general de esta investigación es determinar el promedio de colesterol de estos pacientes y para ello debemos realizar un análisis descriptivo. Nuestro primer paso es construir la distribución de frecuencias. Para ello colocamos el cursor en alguno de los datos. Ya debemos tener en la barra de acceso rápido el botón tabla dinámica. Lo presionamos el comando aceptar. Como nos interesa la variable colesterol, la arrastramos al campo filas y recuerden, eso es lo que se llama clasificar. Eso es lo que acaba de hacer Excel, establecer las clases distintas de respuesta que se dio a la pregunta. En este caso tenemos 15 respuestas distintas. Por lo tanto, vamos a construir una distribución de frecuencias sin intervalos, o como también se le llama comúnmente, una distribución de frecuencias para variable discreta. La definición de distribución de frecuencias nos dice que primero se clasifica y luego se cuenta. Vamos a contar cuántas veces se presenta cada valor de la variable. Para eso arrastramos el mismo botón al campo sigma valores. Recuerden que lo que hacemos es contar, no sumar. Entonces, como Excel está sumando, hacemos doble clic sobre este botón y doble clic sobre la opción recuento. En otras versiones, esa segunda opción se llama cuenta. Vamos a cambiar los nombres. Esto es los X minúscula sub I, es decir, los valores de la variable. Recuerden que X mayúscula es el nombre de la variable y los X minúsculas son los valores de la variable, en este caso los 15 valores que aparecen acá. Es lo que también se conoce en estadística el nombre del recorrido de la variable aleatoria. A continuación calculamos las frecuencias absolutas, luego las relativas, las absolutas acumuladas y las relativas acumuladas. Pero en este repaso solo vamos a calcular en la tabla los valores, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Vamos a centrar todo esto presionando el botón del vértice de la hoja electrónica y le damos centrar para que todo esto nos quede centrado. Con control asterisco vamos a cuadricular toda la tabla. Fíjense que
En la barra de acceso rápido ustedes también deben tener ya el botón todos los bordes para hacer más sencillo esta actividad. Un acuerdo en nuestro curso es que siempre borramos la palabra general en los totales que produzca Excel. ¿Cómo convertimos estas frecuencias absolutas en relativas? Hacemos clic derecho en la celda B4 y elegimos la opción mostrar valores como porcentaje del total general. Pero observen que esos son porcentajes, no frecuencias relativas. Entonces vamos a hacer nuevamente clic derecho y ahora elegimos la opción mostrar valores como, pero elegimos más opciones. Presionamos el botón formato de número, la opción número, aumentamos el número de posiciones decimales a 4 y le damos a aceptar 2 veces. Y ahora sí tenemos las frecuencias relativas. Pero observen que el acuerdo en el curso en general no es dejar estas frecuencias en decimales, sino mostrarlas como fraccionario. Entonces vamos a corregir eso haciendo clic en la celda B4, clic derecho, mostrar valores como en la opción más opciones, vamos a formato de número y elegimos la opción fracción. Como tenemos 15 datos, que es el tamaño de la población, y el 15 tiene 2 dígitos, entonces elegimos la opción hasta 2 dígitos y le damos a aceptar 2 veces. Y ahora tenemos las frecuencias relativas expresadas en fraccionario. Para calcular las frecuencias relativas acumuladas damos la siguiente fórmula en Excel. Colocamos el cursor en la celda C4, escribimos el signo igual, la palabra suma, abrimos un paréntesis, B4, 2 puntos, B4, cierro el paréntesis y entre el segundo B y el 4 presiono la tecla de función 4, es decir, la tecla F4 2 veces, 1 y 2, de tal manera que entre la B y el 4 ahora queda el signo pesos. Y presiono el botón introducir, que es este visto bueno que aparece en la barra de fórmulas. Doy doble clic y con eso copio las fórmulas a todas las celdas restantes. Recuerden que las frecuencias relativas acumuladas nunca se suman. Entonces borramos este 2. Y esa sería nuestra tabla, ¿sí? Que debió pegarse en Word, si lo vamos a presentar en un quiz, en un parcial, en un taller. Una vez que tenemos el primer paso, que es la tabla, vamos al segundo paso, que es construir las gráficas. En este caso, colocamos el cursor en la celda F3. En la barra de acceso rápido ya debemos tener un botón que se llama insertar gráfico de líneas o de áreas. Lo presionamos y elegimos la primera opción, que se llama líneas. Si el área del gráfico no se estorba porque tapa la tabla, la movemos. En este caso eso no ocurre, entonces coloco el cursor dentro del área del gráfico, presiono clic derecho, la opción seleccionar datos, presiono el botón agregar, en nombre de la serie no hago nada, en valores de la serie borro lo que hay y selecciono las frecuencias relativas. Presiono el botón aceptar, elijo el botón editar y ahora marco los valores de la variable, es decir, los valores que están en la columna X y presiono el botón de comando aceptar 2 veces. Pero observen que esto no corresponde a nuestra gráfica. Nuestra gráfica es unas barras perpendiculares al eje de las abscisas de las X, que es lo que hemos llamado el diagrama de líneas o la gráfica de la distribución de frecuencias relativas. Para corregir el problema vamos al botón diseño rápido y elegimos el diseño 7. Y observen que ya tenemos las líneas verticales, pero debe desaparecer esta línea azul. Entonces hacemos doble clic sobre la línea azul,
Excel abre el cuadro de diálogo formato de serie de datos, elegimos el botón relleno y líneas y le decimos en líneas, elegimos el botón de radio sin línea y observen que ha desaparecido la línea azul continua, que era lo que queríamos hacer. Vamos entonces ahora a presionar el botón elementos de gráfico. Este es el botón que tiene el signo más verde y ahí elegimos las 4 primeras opciones si no hay mucha información. Es decir, si no hay muchas líneas verticales, activamos la opción etiqueta de datos. Si son muchas líneas, entonces no la activamos. En este caso vamos a activarla y corregimos la gráfica. El título del eje Y es H minúscula su I, o si lo escriben en palabras, frecuencias relativas. El título del eje X es X minúscula su I, que corresponde a los valores de la variable. En este caso, si le escribiera en palabra, debería decir colesterol y entre paréntesis miligramos por decilitro de sangre. Y el título de la gráfica que hemos acordado en este curso siempre va en mayúscula sostenida, será distribución de frecuencias relativas. Distribución de frecuencias relativas. Observen que el eje Y y X son vectores, no aparece en la línea vertical. Entonces hacemos clic en alguno de los valores del eje Y, vamos al botón relleno y líneas y ahora elegimos la opción líneas, línea sólida, y si no está en color negro cambiamos el color de contorno a negro. Seleccionamos uno de los valores del eje X y hacemos lo mismo, elegimos la opción línea sólida, pero observen que ya está en color negro. Aquí todos los botones, todas las barras verticales tienen la misma altura, que es un quinceavo. Entonces vamos a seleccionar una por una e ir borrando. Solo dejemos la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la octava y borramos las demás. Y nos dice que todas estas barras, estas líneas verticales tienen la misma altura, que es un quinceavo, es el valor de la frecuencia relativa. Como ya está lista nuestra gráfica, pasamos a construir ahora la gráfica de la distribución de las frecuencias relativas acumuladas. Ya debimos haber pegado esta gráfica en Word, que es donde presentamos el informe, el taller o el parcial. Y como ya la puedo borrar, entonces voy a sobreescribir en esta gráfica. En el área de gráfico hago clic derecho, le digo seleccionar datos, selecciono la serie 1 y ahora presiono el botón modificar. En nombre de la serie, nuevamente no hacemos nada. En valores de la serie borro lo que hay y ahora selecciono las frecuencias relativas acumuladas. Le doy a aceptar. En editar no tengo que seleccionar nada porque observen que modificar nada porque observen que ya están seleccionados los valores de la variable. Entonces presionamos aceptar. Pero esa no es nuestra gráfica. Entonces vamos a hacer clic derecho, cambiar tipo de gráfico y elegimos la opción columnas y le damos a aceptar. Para corregir la gráfica seleccionamos una de los rectángulos de las barras,
Vamos a diseño de gráfico y elegimos la opción diseño rápido y el diseño 8. Como no se observan las divisiones, si no queremos relleno de fondo en esta gráfica, entonces vamos a seleccionar los rectángulos, elegimos la opción relleno, le decimos sin relleno, y en la opción borde le decimos línea sólida. Fíjense, la línea está muy oscura, entonces vamos a dejarle un ancho de 1 punto. Y podemos seleccionar nuevamente el botón elementos de gráfico y etiquetas de gráfico. Y podemos reducir un poco el tamaño de esa fuente, digamos en 7. Y ahí tenemos nuestras frecuencias, la gráfica de la distribución de frecuencias relativas, pero ahora es acumuladas. Y aquí tenemos que cambiar esta H minúscula por una H mayúscula. El título del eje X se mantiene, X y Y, y esta sería la gráfica que tendríamos que pegar en Word donde estamos presentando el informe. Posteriormente entramos a calcular las medidas. Aquí hay dos posibilidades. Voy a borrar esta gráfica y esta tabla que ya no nos sirve. Vamos a nuestros datos originales y utilizamos la macro de análisis de datos para calcular todas las medidas. Debemos ir al capítulo 1 de nuestro curso. Y en el capítulo 1 elegimos la tabla de parámetros apropiada. En este caso, los datos no son originales, sino que estamos trabajando con datos que están en una distribución de frecuencias sin intervalos. Perdón, voy a cerrar esto y vamos a abrir un material que les envié la semana pasada. Que se llama tabla de parámetros y estadísticos. Y esa es la que deben pegar en Word, en el archivo Word, donde están presentando su informe. La tabla no es de datos originales, recuerden, estamos trabajando en una tabla para datos agrupados sin intervalos, o lo que es lo mismo, una distribución de frecuencias para variable discreta. Comenzamos a llenar los valores del parámetro. Esta tabla es lo único que se llena allí. Como estamos en una distribución de frecuencias con intervalos, sin intervalos, perdón, entonces podemos aprovechar la tabla para hacer los cálculos. Si vuelvo a mi tabla, aquí creo una columna que diga XY, X minúscula Y, por HY. ¿Por qué? Porque en la tabla de parámetros me está diciendo que para calcular la media de la población, que se denota con mu, debo crear una columna que diga X sub I por H sub I. Y cuando ya tenga todos los valores de esa columna, me dice súmelo desde la primera hasta la última fila. En este caso hasta la fila 15. Y el valor es lo que vamos a colocar acá. Después voy a calcular la media geométrica. Para eso necesito una columna que diga XY a la HY. Entonces la creo.
XY elevado a la HI. Cojo estos HI, clic derecho, formato de celda y lo coloco como un superíndice. Posteriormente creo una columna según la tabla de parámetros que diga XY menos mu al cuadrado por HI. Vamos a hacer eso dentro de un paréntesis. Colocamos la columna XY menos mu al cuadrado por HI. La suma de esta columna me va a dar la media aritmética, la multiplicación de los valores de esta columna XY a la HI me da la media geométrica y la suma de esta columna me va a dar la varianza. Vamos a corregir esto. Este 2 es un superíndice. Este M minúscula es la M minúscula del alfabeto griego, entonces selecciono la M y le digo symbol para que me convierta esa M en la letra mu, que es la M minúscula del alfabeto griego, y le doy el efecto de cursiva a esa M. Bien. A continuación debo calcular los puntajes estandarizados que se denotan Z minúscula sub I. Luego me dice la tabla para qué sirven los Z sub I, para calcular los puntajes estandarizados. Nos sirven, observen la tabla de parámetros, para calcular el coeficiente de asimetría. Debo tener los puntajes estandarizados al cubo y multiplicarlos por H sub I. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Z sub I al cubo por HI. Y finalmente Z sub I a la cuarta por H sub I, que según la tabla de parámetros nos dice esa suma de los valores de esa columna nos dan el coeficiente de kurtosis de la población que denotamos por alfa 4. Y la suma de los puntajes estandarizados al cubo multiplicado por su respectiva frecuencia relativa nos da el coeficiente de asimetría de la población que denotamos por alfa sub 3. Observe que la tabla de parámetros también le indica a usted cómo obtener esos Z sub I. Dice, los puntajes estandarizados se obtienen tomando cada valor de la variable, en este caso cada X sub I. A ese valor de la variable nos dice la fórmula, le restamos la media de la población y lo dimos entre la desviación estándar de la población. Y aquí están las fórmulas. Entonces vamos a continuar haciendo eso en nuestra tabla. Vamos a cuadricular todo esto, colocamos el cursor en alguna parte de la tabla y le damos contra el asterisco y cuadriculamos todo eso. Lo demás es dejarse guiar de los títulos. El título me dice: en cada fila coja el sub X sub I y multiplíquelo por su respectivo H sub I. En esta columna, bueno, vamos a trabajar todos estos valores, incluyendo los H sub I, los vamos a colocar en formato de número con 4 posiciones decimales. Una cosa es mirar los resultados con 4 decimales y otra cosa es trabajar con todos los decimales. Excel y en las calculadoras trabajamos con todos los decimales, pero en este caso en Excel estamos diciendo estos números que son cálculos intermedios, todos estos de aquí hasta acá, me los va a mostrar con 4 decimales. Los totales, que es lo que realmente me interesa, los valores de esta fila, me los va a mostrar solo con 2 decimales. Y esos totales o esos números que me interesan acá, los traslado posteriormente con 2 decimales a la respectiva celda de la tabla de parámetros, es decir, vamos a completar el valor de cada parámetro. Entonces, el tamaño de la población me dice, cuando usted está en una tabla para datos sin intervalos, el tamaño de la población, su fórmula es sume desde la primera hasta la última fila, en este caso tenemos 15 filas, sume desde la primera hasta la 15 fila las frecuencias absolutas. Entonces, vamos a hacer eso por un momento, vamos a devolvernos acá. Le decimos clic derecho, mostrar valores sin cálculo y observen que ahí me muestra las frecuencias absolutas, ahora ya son nuevamente absolutas. Y la suma de las frecuencias absolutas me da 15.
Devuelvo lo que hice y vuelvo a las frecuencias relativas. Este símbolo de numeral es el número 1, pero como está en formato de porcentaje, perdón, de fracción, y como la celda es muy pequeña para mostrarlo, entonces me lo muestra como un signo de numeral. Para corregir ese problema, pues le puedo seleccionar esa celda y le digo, muéstrame eso como formato de números sin decimales. Y observen que ahora aparece 1, que es lo que da la suma de las frecuencias relativas. Bien, volviendo a lo que estamos haciendo, todos estos cálculos deben ser mostrados en Excel con 4 decimales. Y los totales, repito, que es lo que realmente interesa, deben ser mostrados con 2 decimales para su posterior traslado a la tabla de parámetros, en este caso a la tabla de parámetros para datos agrupados sin intervalos. Bien, aquí me dice coja cada X o Y. Esta columna me dice coja cada X o Y, en este caso este valor, que está en la celda 4, y elévelo. Fíjese, ese es el símbolo de exponenciación de Excel, elévelo a la H sub I, en este caso a la 1/15. Y cierro. Aquí nuevamente aclaramos que la suma, vamos a sumar todos los valores, vamos a dar esta fórmula acá. Le decimos que me sume todos los valores de esta columna de X, Y, H, Y, desde la primera hasta la última fila. Miren, eso es lo que está diciendo, que es la media de la población. La suma desde la primera hasta la última fila, en este caso hasta de los X, Y, por H, Y. Y eso es lo que voy a hacer en esta celda, esa suma. Entonces aquí me sumó los valores de la columna X, Y por H sub I, es decir, de aquí hasta acá. Eso es lo que dice la fórmula, desde D4 hasta D18. Pero recuerden que como estos números van a ser trasladados a la tabla de parámetros, y en la tabla de parámetros los números se presentan con 2 decimales, entonces estos de esta fila sí los presento no con 4 decimales, sino con 2 decimales. Bien, este número, recuerden, es μ, la media poblacional. Entonces lo necesito ahora para hacer el cálculo de la varianza. Entonces la fórmula me dice, igual, abro un paréntesis, me dejo guiar del título, tomo el valor de X o Y en esa celda, réstele la media, pero la media es este número que está en esta celda, lo fijo con F4. Obviamente ese no es la media, aparece así en este momento porque solo tengo el primer cálculo en esa columna. Lo fijo en la media, como a todos los valores le voy a restar la media, lo fijo con F4. Entonces siempre le va a restar este número que quede en la celda 19. Y me dice el título, ahora eleve ese cálculo al cuadrado. Entonces elevo al cuadrado, y una vez elevado esos cálculos al cuadrado, multiplíquelos por su respectiva frecuencia relativa. En este caso por el valor de la celda B4. Voy a calcular los Z sub I. Les recuerdo lo que me dice la fórmula en la tabla de parámetros. Mire, los Z sub I se calculan tomando el respectivo valor de X sub I, cada valor de la variable, el resto su media y lo divido entre la desviación estándar. Entonces aquí tenemos que hacer una aclaración antes de comenzar a hacer esos cálculos. Primero, en esta columna, en todas estas columnas lo que necesito es la suma. Pero en esta columna, la que dice XY a la HCI, no necesito la suma, sino la multiplicación de esos números. Y para multiplicar los números de E4 a E18, estos números utilizo en Excel la función producto. Entonces, solo en la columna titulada XY a la HCI utilizo la función producto. En las demás, observen, utilizo la función suma. Suma, suma. La columna de los Z sub I no se suma, entonces ahí borro la fórmula, ahí no debe haber ninguna suma. Vamos a quitarle este cuadrado para indicar que ahí no debe ir ninguna suma. Lo mismo debe ocurrir en las frecuencias relativas acumuladas. Ahí tampoco hay suma. Usted nunca debe sumar las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, si esta es la varianza, aquí debajo de esa celda voy a calcular la desviación estándar. Y por definición, miren la tabla de parámetros, me dice
¿Qué es la desviación estándar? Pues la desviación estándar me dice no es otra cosa que la raíz cuadrada positiva de la varianza de la población. Pero como la varianza de la población está en esta celda, entonces lo que tengo que hacer es extraerle la raíz cuadrada de ese número. Entonces escribo en Excel la instrucción raíz del número que está en la celda F19, que es la varianza. Presiono la tecla Enter y esa es la desviación estándar, pero nuevamente la vamos a mostrar con formato de 2 decimales. Y a continuación, debajo de la desviación estándar, voy a calcular el coeficiente de variación, pero observen que me dice que es el coeficiente de variación. A es la desviación estándar dividida entre el valor absoluto de la media multiplicado por 100. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Es la desviación estándar, que es el número de arriba, dividido entre el ABS, que es la función que utiliza Excel para calcular el valor absoluto de un número. Es el valor absoluto de la media, pero la media va a quedar aquí, en el total de la columna XY por H sub I. Y esa división la multiplico por 100. Y ese número lo expreso en porcentaje. Entonces le pongo, perdón, ¿no? En vez de multiplicarlo por 100 en Excel, sencillamente lo dejo en formato de porcentaje y aumento el número de decimales a 2 posiciones, 1 y 2. Bien. Y teniendo esa información, ahora sí puedo calcular los puntajes estandarizados. No puedo calcular los puntajes estandarizados si no he calculado la media y la desviación estándar. Entonces, ahora sí, la tabla de parámetros me recuerda que los valores estandarizados se obtienen tomando cada valor, restando la media y dividiéndolo entre la desviación estándar. Entonces tomo el primer valor clasificado de la variable, le resto su media, que es este número que va a quedar en la celda de 19, lo fijo con F4, cierro el paréntesis y divido entre la desviación estándar, que va a quedar en la celda F20, y lo fijo con la tecla F4. Y esa es la fórmula para hallar los puntajes estandarizados. Aquí, ¿qué me está diciendo la fórmula? O el título de la columna. Eleve al cubo cada puntaje estandarizado. Y una vez que haya elevado al cubo cada puntaje estandarizado, multiplíquelo por su respectiva frecuencia relativa. En la última columna vamos a hacer lo mismo, pero ya no elevamos al cubo, sino que vamos a elevar el número o el puntaje estandarizado a la cuarta. Entonces hacemos esas dos fórmulas. Aquí tomo el Z sub I de esa fila, lo elevo al cubo y lo multiplico por su frecuencia relativa. Y aquí hago lo mismo, tomo el puntaje estandarizado de esa fila, lo elevo ahora a la cuarta y lo multiplico por su frecuencia relativa. Y ahí ya tengo todas las fórmulas que necesito para calcular las medidas. Doble clic, coloco el cursor en la esquina inferior derecha de la celda I4 y doble clic cuando aparezca el signo más delgado. Y ahora sí tenemos, este número es la media aritmética de la población, que denotamos con la letra mu o mi. Esta es la media geométrica de la población, que denotamos mu gamma. Esta es la varianza, esta es la desviación estándar, este es el coeficiente de variación de la población. Recuerden que son valores calculados con todos los datos de la población, se llaman parámetros, se denotan con letras minúsculas del alfabeto griego. Esta suma de la columna ZI al cubo por H sub I es el coeficiente de achisimetría o alfa sub 3, y esta suma de la columna Z sub I a la cuarta por H sub I es el coeficiente de kurtosis denotado por alfa sub 4. Y lo que vamos a hacer sencillamente es trasladar esos números con 2 decimales a la tabla de parámetros. Entonces vamos a hacer esos respectivos cambios. Vamos aquí a minimizar.
revisar antes todos los ventanas que tengo abiertas para que podamos facilitar el trabajo. Bien, entonces vamos a reducir un poco esto antes de continuar. El tamaño de la población, decíamos, la suma de las frecuencias absolutas desde la primera hasta la fila 15, y vimos que esos son los 15 datos que tenemos. El valor mínimo, pues nos vamos a nuestra tabla de parámetros y observen que el valor mínimo, vamos a insertar aquí una columna que nos indique el número de la fila, entonces fila 1, fila 2, o clase 1, clase 2, fila o clase, son sinónimos, y me indica que tengo 15 filas en esta tabla. El valor mínimo es el valor clasificado en la primera fila, entonces en este caso será 162. Entonces vamos llenando 162,82. Recuerden que nosotros separamos decimales con comas, no con puntos. El siguiente parámetro que vamos a calcular ese es el máximo de la población, que según la fórmula corresponde al valor de la variable ordenado. Aquí tiene que haber un paréntesis, que está en la última fila, en este caso hay 15 filas, y el valor ordenado en la última fila, en la fila 15, aquí nos dice que es el valor ordenado en la primera fila, que es 162,82, y en la última fila está el valor 170,06. Ese es el valor máximo de nuestra variable. Obviamente los valores están ordenados, se observen en orden ascendente según nuestro cuerpo. El total de la población, que es la suma de todos los 15 valores. Entonces, una forma de calcularla en este tipo de tabla es sencillamente calcular la media de la población. Vamos a escribirlo aquí, que es sencillamente en este ejercicio la suma de los valores de la columna XY por HY a XY por HY es este valor. Entonces, la media de la población es 166,02. Y el total es este número multiplicado por el total de datos, el tamaño de la población. En este caso es sencillamente coger a 15, multiplicarlo por la media poblacional o la media de la población. Y ese total nos da 2.490,30. Si lo escribimos con dos decimales, entonces 2.490,30. Y ahí ya tenemos el total de la población. 15 veces la media poblacional. La media geométrica me dice que es la productoria, es decir, la multiplicación desde la fila 1 hasta la fila 15, es decir, multiplicar desde esta fila todos estos 15 valores. Los X sub i a la H sub i, y esa multiplicación nos dio 166,01. Esa es la media geométrica. 166,01. La moda, dice que la moda es el valor de la variable que más se repite, y el que más se repite es el valor que tiene la máxima frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa más alta? Todos tienen la misma frecuencia relativa. Conclusión, no existe moda. No existe. Si todos tienen la misma frecuencia relativa, eso significa que todos tienen la misma frecuencia absoluta.
En este caso la absoluta es la misma para todos, es 1. Por lo tanto, no existen homónimos. El cuartil 1 de la población, denotado como la letra G, la C minúscula del alfabeto griego y entre un paréntesis 0,25. También se le llama el percentil 25. Dice que es el valor de X o Y, el valor de esta columna, donde usted encuentre la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,25. Estas son las frecuencias relativas acumuladas. Y la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,25 es, esta no supera 0,25, esta tampoco, esta sí. Todas estas frecuencias relativas acumuladas superan a 0,25, pero la fórmula dice la menor. Y la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,25 es 0,2667, que se encuentra en la cuarta fila y que corresponde al X o Y, el X o Y en esa fila, que es lo que nos interesa, el X o Y en esa fila, perdón, el X o Y que pertenece a donde se cumplen las condiciones 165,11. Entonces aquí 165,11 es nuestro percentil 25 o cuartil 1. Hacemos lo mismo para hallar la mediana o el percentil 50. Dice que es el valor de la variable X, el X o Y, donde se cumpla esta condición, donde encuentre la menor frecuencia relativa acumulada que supere a 0,50. La menor frecuencia relativa acumulada que supera a 0,50 es 0,5333 y eso se cumple en la octava fila. Y el X o Y en esa fila, es decir, es el X u 8, es 165,91. Entonces, 165,91. Vamos a hallar el percentil 75 o cuartil 3 de la población. Dice, ahora miren la menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,75. La menor frecuencia relativa acumulada que supera 0,75 es esta, 0,80, que está en la fila 12 y que corresponde al X sub 12, es decir, el X sub 12 es el valor 166,61. Entonces ese es el percentil 75 o cuartil 3 de la población. En este caso, el valor 166,61. 166,61. Sigo avanzando en mi tabla de parámetros. El rango dice que es la diferencia entre el valor en la fila F, o sea, la última fila, que es la 15 en este ejercicio, ordenado. Estos valores deben estar ordenados. Vamos a meter esos en un paréntesis. El valor ordenado en la fila 15, que es la última, menos el valor ordenado en la primera fila, que es la fila 1. En otras palabras, me dice, réstele el más grande al número más pequeño que toma la variable, el valor más pequeño de la variable, y esa diferencia llama el rango. En este caso es 170,06 menos 162,82, que nos da 7,24. 7,24. La varianza de la población, dice, es la suma desde la primera fila hasta la última fila, que en este caso es la fila 15, observe, de la columna titulada X sub y menos mu al cuadrado por H sub y. Esa suma es este valor, y ese valor nos da 3,04 con 2 decimales. Esa es la varianza. La desviación estándar, dice la definición, es la raíz cuadrada positiva de este valor, de la varianza. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí abajo. La raíz cuadrada de 304 con 2 decimales se ve como 1,74. Sigo bajando y calculo el coeficiente de variación de la población. El coeficiente de variación de la población, como bien lo dice el parámetro, recuerden, un parámetro es una fórmula que nos indica cómo obtener un número utilizando todos los datos de la población. Entonces, tomo la desviación estándar, que es este número, lo divido en el valor absoluto de la media, que es este número, y lo
multiplico por 100 y el acuerdo es mostrarlo con dos decimales. En este caso es el valor que quedó en esta celda y esta es la fórmula que tenemos. Entonces 1,05%. Recuerden que el coeficiente de variación siempre se da en porcentaje. Ahora voy a calcular el rango intercuartílico o entre cuartiles, que es la diferencia o la resta entre el cuartil 3 o percentil 75 y el cuartil 1 o percentil 25. Como aquí ya tengo esos cálculos, entonces al cuartil 3, que es 166,61, ¿sí? Este es el cuartil 3, le resto el cuartil 1 o percentil 25, que es 165,11, 165,11. Y eso me da el rango intercuartílico que he mostrado con dos decimales, es 1,50. Entonces aquí tengo el rango intercuartílico, 1,50. Finalmente, para terminar la tabla de parámetros, calculo el coeficiente de asimetría de la población, que es la suma, según la tabla, el parámetro, la fórmula, es la suma de la fila 1 hasta la fila 15 en este ejercicio, de los puntajes estandarizados al cubo multiplicado por su respectiva frecuencia relativa. A es la suma de estos 15 datos, y eso fue lo que colocamos acá. Esa es la fórmula, sume desde I4 a I18, y esa suma nos dio 0,66. Ese es el coeficiente de asimetría. Finalmente, según la fórmula, el coeficiente de kurtosis, denotado por alfa sub 4, no es otra cosa que la suma de la columna de los puntajes estandarizados elevados a la cuarta multiplicado por su frecuencia relativa. Es decir, la suma de estos 15 valores, y eso fue lo que colocamos acá. Esa es la fórmula. Sume estos 15 valores. Por lo tanto, el coeficiente de kurtosis es 3,52. Y ahí tendríamos nuestra tercera etapa. Observen que yo en Excel hice una serie de columnas para facilitar los cálculos de las medidas. Pero estos cálculos no me interesan. Es decir, estas columnas perfectamente las podría borrar, y lo que presento es la tabla que incluye las frecuencias absolutas, la relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Las gráficas, que ya recordamos cómo se obtenían, las medidas que siempre deben presentarse en la tabla de parámetros apropiada. En este caso, la tabla de parámetros apropiada era la tabla para datos agrupados sin intervalos. Si la tabla hubiera tenido más de 15 filas, no me servía esta tabla de parámetros, sino que tendría que haber trabajado con esta tabla. Y ese es el objetivo del próximo video, que es el segundo repaso antes de ver el tema de la clase de mañana. Vamos a suspender aquí el video para no hacerlo tan largo. Entonces en otro video les contaré cómo hacer el mismo ejercicio cuando trabajo con intervalos. Muchas gracias.